vamos a estar aquí estudiando una lección muy hermosa en esta linda tarde. Y esta lección pues tiene que ver con las bienaventuranzas y ahí está en sí el tema de esta lección. Vamos todos a repetirlo. Condiciones para ser bienaventurados. Una vez más, condiciones para ser bienaventurados. Todo en la vida tiene que ser condicional, ¿verdad que sí? Usted quiere vivir una vida familiar feliz, tiene que acondicionarse a ciertas normas, ciertas reglas. Quiere ser un buen trabajador, que lo promuevan en su trabajo, tiene que acondicionarse muy bien a la póliza de la compañía y a lo que la compañía requiere de usted. Todo esto, hermano, tiene que hacerse para uno lograr lo que uno desea lograr en la vida. Si alguien quiere ser próspero, pues no puede quedarse durmiendo. Tiene que estar estudiando, preparándose, aprendiendo algún oficio, hacer algo que realmente venga a contribuir para su crecimiento. Y nosotros pues estamos muy sabidos de todo esto. Jesucristo, hermano, ahí en el Sermón del Monte está empezando a darle a entender a este pueblo algo que va más allá de la ley. Este pueblo conoce la ley, este pueblo está familiarizado con la ley, están esperando al Mesías. El Mesías está ahí presente, hablándoles. Algunos quizá lo han reconocido, otros no, pero él empieza a dar las condiciones en que el pueblo de Dios va a estar viviendo en el milenio. Más que todo este Sermón del Monte, que ocupa 3 capítulos en el Evangelio según San Mateo, ocupa el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7. Este Sermón del Monte tiene que ver con la manera en que los que van a habitar, van a vivir en el milenio, van a disfrutar de una naturaleza muy diferente a la cual ellos están o han estado viviendo bajo la ley. En esta forma en que Cristo refleja la vida en ese milenio, no hay, hermano, ningún esfuerzo humano para poder agradar a Dios, porque ya hay un corazón limpio, un corazón que está realmente acondicionado a las cosas de Dios. Nosotros tenemos que entender esto. Vuelvo a repetir, nosotros queremos ser buenos miembros de una iglesia, queremos ser nosotros buenos siervos del Señor, pues tenemos que condicionarnos, ¿verdad que sí? A lo que el Señor pide de nosotros. Por eso al aire acondicionado se le llama así, aire acondicionado, porque uno, hermano, está satisfecho ahí. Cuando uno se condiciona las cosas, está satisfecho, está contento. Entonces, en el capítulo 5 de Mateo, mis hermanos, encontramos nosotros la exposición de Cristo en estas bienaventuranzas que realmente se van más allá de lo que son bienaventuranzas. Se va y Jesús explica cuándo es que el hombre es bienaventurado, pero él pone los fundamentos para vivir una vida tal como Dios quiere, y estos fundamentos tienen que empezar con uno mismo. Y ante todo tiene que empezar con la necesidad que hay en el ser humano. Si nosotros no buscamos a Dios, es porque no somos sensibles a nuestras necesidades. No somos sensibles a lo que nosotros estamos pasando, a nuestras condiciones. Entonces, dice la Biblia en el capítulo 5 de Mateo que Jesús, viendo la multitud, vio en sí una multitud grande, mi hermano, que venía a escucharlo, venía a verlo. Ellos sabían que él era poderoso, sabían que él podía reprender demonios, podía sanar enfermedades.
No era un hombre cualquiera. Era un hombre a quien la multitud estaba siguiendo con una esperanza, hermano, que prácticamente ya estaba muerta en el pueblo. Pero esta multitud lo sigue. ¿Para qué lo sigue? Para escucharlo, para recibir de él algo, para suplir ciertas necesidades. Ahora, notemos nosotros que estas necesidades son más físicas que espirituales. ¿Se recuerda usted cuando alimentó a los 5,000 y más? Los siguieron. ¿Pero por qué lo siguieron? Porque querían más pan. Yo siempre digo que si nosotros hubiéramos puesto en los medios de comunicación que hoy en esta escuela dominical íbamos a darle $1,000 a cada asistente, déjeme decirle que este lugar estuviera repleto. Hubiéramos puesto cámaras, o sea, monitores allá afuera para que la gente estuviera viendo, estuviera en el culto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente sigue más lo material que lo espiritual. Eso es lo que Jesús quería quitar del corazón de sus oyentes en este sermón. Que se enfocaran en lo espiritual, no en lo material. Que se enfocaran en aquello que da vida eterna, aquello que es eterno y no en lo temporal. Viendo la multitud, subió al monte. Y sentándose, el hecho de sentarse da a entender de que él era maestro. Los maestros en ese entonces, para ellos enseñar, o cuando estaban enseñando, se sentaban para enseñar. Mateo da 5 discursos de Jesús. Si usted se da cuenta, vamos a repasarlo antes de esto para que vea usted que Jesús era un hombre que enseñaba, que predicaba, que instruía, que aconsejaba, que daba sugerencias de acuerdo a la necesidad en que veía la multitud. En este caso se sienta, es el primer discurso que Mateo presenta. Dice que viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Le da importancia a sus discípulos, porque realmente Dios no trata con gente ajena, trata con gente que lo ama, que realmente está interesado en él. Si alguien aquí no está interesado en Dios, Dios no va a tratar con usted. Tiene que estar interesado en él para que Dios trate con su vida. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y esto es allá por Galilea. Aquí no es el monte de los olivos, sino que no se sabe a ciencia cierta qué monte es este. Algunos especulan, ¿verdad? Y dan nombres. Pero la importancia aquí no es el monte, sino el discurso, la enseñanza. Note bien que lo que está en el capítulo 5, 6 y 7 es una enseñanza, no es un discurso, no es una predicación, no son instrucciones. Cristo aquí está envolviendo la ley de Moisés. Así que él empieza acá. Mateo tiene la peculiaridad de que da o muestra cuando Jesús empieza el discurso y cuando lo termina. En su primer discurso vemos que en el capítulo 5 él se sienta. En el capítulo 7, versículo 28 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Quiere decir, Mateo presenta cuando Jesús empieza y cuando termina el discurso. Los otros evangelios toman parte de este sermón del monte, toman parte de todo esto y agarran, como Lucas, ciertas partes, pero no lo tienen completo. Mateo sí lo da completo, desde el momento que Jesús empieza hasta que termina. El otro discurso está en el capítulo 10, donde vemos a Jesús que va a dar instrucciones. Estas no son enseñanzas, estas son instrucciones. Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y les da el nombre, y o sea que ahí están los nombres de los 12 apóstoles.
Y versículo 5 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio ¿qué? Instrucciones. Estas son instrucciones. No es una enseñanza. Se le está dando a su propia gente, a los que él va a enviar. Note bien que aquí empieza la instrucción. ¿Y dónde termina la instrucción? En el capítulo 11, versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Hay que entender muy bien lo que es una ley, lo que es un mandamiento y lo que es una instrucción. Todo lo que Jesús dice aquí en el capítulo 10 no necesariamente es una ley, sino son instrucciones para que se predique el evangelio de la manera que Él quiere que se predique y cómo debemos de comportarnos ante ciertas circunstancias difíciles en la vida, porque si usted lee todo el capítulo 10, se dará cuenta que habrá persecución acá. Dice el versículo 18, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Pero les dice algo, mas cuando os entreguen no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu, está con letra mayúscula, de vuestro Padre, que habla en vosotros. Entonces, esto, hermano, es algo que Jesús establece en ellos, pero les dice en el versículo 33 que no lo deben de negar. A pesar de cuánta situación negativa van a tener en la vida, que no lo deben de negar. Versículo 33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Dice el versículo 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Pero dice él, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que toma su cruz y sigue en pos de mí, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Así que, hermano, estas son instrucciones en el segundo discurso. Está el tercer discurso, pero ahora acá, este discurso, mi hermano, ya viene a ser entonces una forma de enseñanza más profunda para los discípulos, los apóstoles. Y él se sienta otra vez acá, así como lo hizo en el capítulo 5, Mateo capítulo 13. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. ¿Por qué se sentó? Porque iba a enseñar. Recuerde que el capítulo 10 no dice que se sentó, porque está dando instrucciones. Si él se sienta, entonces iba a enseñar, pero estaba dando instrucciones. Pero aquí en el capítulo 13 se sienta y da 7 parábolas que en sí son los 7 periodos de la iglesia sobre la faz de esta tierra. Da la parábola del sembrador, del trigo y la cizaña, el grano de mostaza, la parábola de levadura, el tesoro escondido y la perla, y por último la parábola de la red, que también se llaman misterios, son 7. Y en medio de estos discursos, Mateo presenta a Jesús haciendo milagros. Después que hace ciertos milagros, entonces da otro discurso, pero en este caso, hermano, es otra instrucción que está en el capítulo 18 de Mateo. Dice
que en aquel tiempo los discípulos vinieron. Ahora, yo quiero enfatizarme otra vez en el capítulo 13, que Pedro presenta, o sea, Mateo presenta cuando Jesús empieza y cuando Jesús termina. Versículo 53 del capítulo 13. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de ahí. O sea, Mateo da cuando él empieza y cuando él termina. En el capítulo 18 tenemos el siguiente discurso. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos. No te ven que no se sienta, da una instrucción. Y en el capítulo 19, versículo 1 dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, ¿me están entendiendo, verdad? Que Pedro da cuando empieza y cuando termina. Ningún otro evangelio hace esto, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. Ellos repiten ciertas cosas que Jesús dijo, pero no cuando empieza y cuando termina. Ellos no hacen eso. Pero luego tenemos el capítulo 24. El capítulo 24 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, ahora sí se dice qué monte es, ¿verdad que sí? Es en el monte de los olivos, que está acá. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y él empezó a hablar de una forma escatológica de lo que va a venir durante la gran tribulación. El capítulo 24, hermano, la iglesia ya no está presente. No vaya usted a pensar de que lo que está en el capítulo 24 es para la iglesia. Si un predicador viene y dice: mire, aquí dice que vamos. No. En el capítulo 24 la iglesia ya no está presente, mi hermano. Esto es solamente para los judíos. Por eso dice el versículo 15. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esto no se lo está diciendo Dios a la iglesia. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que crían aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces, ¿por qué en invierno? Porque es difícil correr en invierno. En día de reposo porque muchos no van a querer violar la ley de Moisés y van a dejar que los maten. ¿Se da cuenta? Y porque habrá entonces gran tribulación. Habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La iglesia ya no va a estar en la gran tribulación. La iglesia no tiene parte acá. Así que en el capítulo 24 de Mateo nosotros no tenemos parte. Y luego dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Quiénes son los escogidos? El remanente fiel de Israel. Los que no van a dejarse sellar durante la gran tribulación. Ahora, esta profecía es de doble referencia, porque lo que Jesús habló acá de huidas y destrucciones y todo esto, ya pasó en el año 70 después de Cristo. Tito Vespasiano vino y destruyó el templo, destruyó todo. Desde entonces todos los judíos estuvieron entonces dispersos. Y vemos acá entonces nosotros, hermanos, que se va a cumplir una vez más, porque la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel no ha tenido lugar. ¿Cuál va a ser la abominación desoladora? Antíoco Epífanes, antes de que Cristo naciera, en el tiempo de los macabeos, él entró al templo y sacrificó una cerda en el templo, y con la sangre de la cerda él quiso manchar todo lo que había en el templo. O sea, abominó todo lo que había ahí. Por eso es que vino el Hanukkah. El Hanukkah es la fiesta de las luces, o sea, la fiesta de la vindicación, donde realmente los macabeos
vinieron a santificar el templo de nuevo. Y Jesús mismo asistió a unas de estas fiestas. Y nosotros vemos claramente que la abominación desoladora se va a repetir otra vez con la bestia, que va a ser lo mismo durante la gran tribulación. Entonces, aquí en Mateo capítulo 24, Cristo está hablando. Versículo 23, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis, porque va a aparecer el jinete del caballo blanco, en el capítulo 6. No le vayas a creer, Cristo advierte ya a Israel. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que enseñarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Quiere decir que estos escogidos pueden dejarse sellar. Dice, ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Noten bien que él dice que se levantarán falsos cristos. El hebreo, en el hebreo es Mesías, habla del Mesías. Pero en el griego habla de Cristo, que quiere decir ungido. Ungido, quiere decir el Mesías es uno que va a venir a reinar. Entonces, si dicen, ahí está el Mesías, no vayáis, no vayáis. El concepto de Cristo aquí es muy diferente al que nosotros tomamos en combinación con nuestra salvación. Cristo murió por nuestros pecados, ¿verdad que sí? Él está ahora sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Pero el concepto del Cristo, de los Mesías, o sea, de los hebreos concerniente al Mesías, es muy diferente. Es uno que va a venir a reinar literalmente, que lo va a librar a ellos de toda la esclavitud de las demás naciones. Va a venir a poner una paz mundial. Pero si les dicen, ahí está el Cristo, no vayáis. Si les dicen, ahí está el Mesías, no vayáis. Porque no es Él. Muchos van a ser engañados, aún hasta muchos de sus escogidos. Se van a dejar poner el 666 y van a ser parte ya del anticristo. Pero noten bien que después de eso dice Cristo, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, que es el que va a venir después de la tribulación. Entonces, aquí, mi hermano, vemos nosotros que Jesús también da un largo discurso, porque todo esto lo ocupa el capítulo 24, el capítulo 25, ¿verdad? Y en el capítulo 26, versículo 1 dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. ¿Se da cuenta? Entonces, Mateo presenta cuando Jesús empieza su discurso y cuando lo termina. En el capítulo 5 entonces de Mateo vemos que Mateo presenta el primer discurso de Jesús, que es una enseñanza. Él se sienta a enseñar. Y notemos nosotros que dice el versículo 2 que abriendo su boca les enseñaba. Ahí lo dice claramente, ¿verdad que sí? Abriendo su boca les enseñaba. Ahora, ¿cómo empieza Jesús este discurso? Empieza enfatizándose en lo que hay adentro del hombre, adentro. No empieza con lo exterior. Note bien que la ley que tenían los judíos en el Antiguo Testamento, la ley mosaica, lo que Dios le dio a Moisés en el Sinaí, estaba fuera del corazón de ellos, fuera. Ellos, por eso Pablo le llama la letra, porque esta ley, aunque la tenían ya como nación, la tenían en tablas de piedra y la tenían en los rollos, en los pergaminos escrita, no estaba en el corazón de ellos. Por eso es que la ley no condenaba al que pensaba mal, al que codiciaba, al que deseaba la mujer de su prójimo. No condenaba la ley nada de esto porque no había acción. La ley solamente condenaba a aquel que accionaba.
aquel que cometía el pecado. Porque la ley realmente no podía condenar a alguien que solamente estaba codiciando a la mujer de su prójimo porque no actuaba. Así que más adelante, a través de los profetas, Dios dice que esta ley va a ser escrita en el corazón de cada uno de ellos. ¿Se da cuenta? Ahora, el versículo 3, tenemos nosotros acá a Jesús empezando su discurso diciendo, oiga bien, bienaventurados los pobres. Pero no los pobres que no tengan dinero, que no tengan casa. No, Él lo especifica. Bienaventurados los pobres, ¿en qué? En espíritu. Y note bien que espíritu ahí no está con letra mayúscula. Está hablando del espíritu del hombre. Algunos interpretan y dicen, no, todos aquellos que no tienen el Espíritu Santo, dice Jesús acá, que son pobres. No. Es cierto, el que no tenga el Espíritu Santo es pobre, pero aquí Jesús está enfatizando en el espíritu del hombre. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, ¿qué? Es el reino de los cielos. Notemos nosotros que aún desde el Antiguo Testamento Dios ha hablado acerca de los pobres y promete a los pobres herencia, porque el pobre carece. Nosotros vemos que el pobre no tenía un gozo suficiente en la tierra de Israel. Ellos eran los que iban de última a recoger lo que dejaban de las siembras, de las cosechas. Esta gente dependía de la sociedad. Esta gente no podía trabajar. Quizá algún impedimento o algo que pasaba por ahí, pero eran pobres. Y Isaías 14:30 promete que los pobres de Israel, ahora, no solamente pobres porque no tengan nada, sino que aquellos que realmente se sienten necesitados. Porque ser pobre, hermano, es conocer nuestra condición. Hay gente que no reconoce su condición espiritual. Pregunten ustedes cómo están, ¿qué van a decir ellos? Estamos bien. ¿Pero por qué están bien? Porque tienen dinero. ¿Por qué están bien? Porque tienen casa, tienen su trabajo, tienen salud. Por lo tanto, no pueden reconocer la pobreza espiritual que hay en ellos, porque están invadidos de riqueza material. Pero Jesucristo acá está diciendo de que hay algo en la vida del ser humano que necesita ser reconocido por él mismo, porque su espíritu no está conectado con Dios. Y él está hablando de una pobreza espiritual, donde no hay paz, no hay gozo, no hay armonía con la familia, no hay alabanza al Señor, no hay adoración, no hay búsqueda de Dios. Hay una desconexión tremenda con la palabra del Señor. No se sabe ni lo que está escrito en la Biblia. Hay algunos que no saben si la Biblia existe o no existe. Preguntan, ¿y qué libro es este pues? ¿Se dan cuenta que están pobres? Están pobres porque no tienen una relación directa con Dios. Están pobres porque la verdadera riqueza es la espiritual, no la material. Porque esta riqueza material se va a quedar, mi hermano. Usted lo ha visto, los grandes millonarios que verá que se mueren. ¿Y qué sucede? A ver qué se están llevando pues. Nada se llevan. Ahí dejan sus mansiones. El banco se queda lleno de su dinero. Dejan sus trajes de millones de dólares, porque eso es lo que pagan, ¿verdad? Miles. Y los dejan ahí en el closet. Y se van. Dijo Job, desnudo nací, desnudo me voy a ir. Así que esta vida es una ilusión, es una neblina, mi hermano, es una neblina. Y la gente se engaña con esta vida. La gente dice, yo estoy rico,
porque tengo todo. Y luego se atreven a decir, a mí no me falta nada. ¿Se da cuenta? Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico. Yo soy rico y me he enriquecido. Cuando el hombre está en esta condición, hermano, basándose en lo material, está perdido. No puede heredar el reino de Dios. Note bien que aquí hay una condición. Hay que tener nuestro espíritu rico en Dios para heredar el reino. Aquí en el capítulo 5 en este Sermón del Monte, algunos dicen que Jesús se está basando en las obras para heredar el cielo. Pero aquí no está hablando Jesús de que somos salvos por obras. Note bien que por eso empieza con este primer punto. Bienaventurados los pobres, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cristo está diciendo, el punto de partida aquí es que tu espíritu se conecte con la riqueza del cielo. No hay otra riqueza más con que tu espíritu se pueda conectar. Tiene que tener la riqueza del cielo, que dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Esta es la iglesia que ha sido bendecida. Todo aquel que está en la iglesia es bendecido de esa manera. Entonces dice Apocalipsis 3:15, yo soy rico, dice esta iglesia de la Odisea, la iglesia de hoy, que ya no se rinde a Dios, ya no ayuna, ya no ora, ya no predica la verdadera palabra. Ahora todo es edificio, radio, televisión. Ahora es la prosperidad. Es más, están predicando un mensaje contrario al que predica Jesús. Jesús está hablando de que no codiciemos las cosas de este mundo, que el que quiera granjear las cosas de este mundo y va a perder su alma, entonces no le sirve de nada, no le sirve de nada. Ellos dicen que los que son de Dios tienen que ser ricos. Quiere decir que van a haber muchos pobres que se van a ir al infierno porque no son ricos materialmente. Pero hay un corito que dice, el rico tiene, pero le falta todo, ¿verdad? Pero el pobre no tiene, pero lo tiene todo. ¿Cuántos adoramos a Dios? Porque si Dios está en nosotros, hermanos, lo tenemos todo. Porque ¿quién es el que suple nuestras necesidades? Ahora, dice, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Oiga bien, qué rebeldía. Qué rebeldía. Por eso hay que muchos no se enriquecen espiritualmente porque son rebeldes. No reconocen su pobreza espiritual. No reconocen que no tienen conexión directa con Dios, que viven siempre enojados, maltratando a la familia, peleando en todos los sitios, diciendo y maldiciendo cualquier cosa. No tienen paz en su corazón, no tienen esa quietud, esa bonanza en su vida. Y son personas que viven desesperadas todo el tiempo. Dice, de ninguna cosa tengo necesidad. Oh, razón tuvo Jesús de decir entonces, bienaventurados. ¿Saben lo que quiere decir bienaventurados? Algunos piensan que quiere decir felices, felices, bienaventurados. La persona bienaventurada es una persona que se siente satisfecha, contenta con la verdad, con lo verdadero, con lo legítimo. Porque hay quienes se sienten felices, contentos, como los que trabajan en los carteles, ¿verdad? Ellos tienen mucho dinero ahí quizá guardado abajo de la cama o no sé en dónde, pero saben que tienen mucho, pero no se sienten felices, porque eso no es legítimo. La ilegitimidad no produce bienaventuranza, es por demás. Por eso dice la Biblia en Santiago que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. El bienaventurado es aquel que recibe lo verdadero, lo legítimo, lo que es.
no apariencias en la vida. Jesús no está hablando en el Sermón del Monte de apariencias, está hablando de algo que tiene que ser legítimo en la vida de cada ciudadano del reino celestial. Yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado. ¿Qué es un desventurado? Uno que no está bienaventurado. ¿Verdad? ¿Qué le está diciendo Dios a esta iglesia? A esta iglesia de la prosperidad, a esta iglesia de que los pobres y los mal vestidos son mirados con desdén en las iglesias. Nadie los va a saludar. Vaya usted ahí todo con su traje ahí que no sea igual que los demás, el traje de $8, y aquellos tienen el traje de 500, 600, de lejos lo van a ver. Y si usted no tiene mucho que darle en dinero, pues ni lo que van a querer recibir de miembro, porque usted realmente es pobre, usted le falta a Dios en su corazón. Eso es lo que ellos dicen. Pero son desventurados, y note bien, no solamente eso, son miserables. Dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué es pobre? Porque no está rico en el espíritu y ni lo reconoce. Cristo quiere que nosotros lo reconozcamos, pero aquí lo invita a la iglesia para que como pobre se enriquezca, pero de las cosas de Dios. Dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, porque realmente estás pobre en espíritu y no me quieres buscar, no te quieres rendir a mí. Estás pobre en espíritu, pero te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Quiere decir que esta iglesia no vive en santidad, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Porque, hermano, los deseos de los ojos son los que afectan. Miran grandes cosas, casas, miran palacios, miran el dinero, miran todo. Entonces, el deseo de los ojos les afecta en gran manera, y en vez de desear las cosas de Dios, desean las cosas terrenales. Por eso aconseja la Biblia que pongamos nuestra mirada, nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, y que miremos las cosas de arriba y no las cosas de la tierra. Porque ahí donde están nuestros ojos, hermano, ahí es donde nosotros vamos a accionar. Tenemos que entender esto muy bien. Yo reprendo y castigo, dice, a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dios está esperando que nosotros reconozcamos que como seres humanos tenemos que ser ricos, pero en espíritu. En cierta ocasión se le acercó un joven rico a Jesús, y le fue difícil seguirlo. ¿No te ven lo que dijo Jesús? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Tú sígueme a mí. ¿Te das cuenta? Sígueme. ¿Qué clase de riqueza le estaba mostrando Jesús a este joven? La riqueza espiritual. Porque él vino con una pregunta: maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Note bien que tenía mucho dinero, tenía de todo. Y Jesús le dijo: los mandamientos sabes. Y se los dictó. Y el joven, pues tal parece que vivía condicionado a estos mandamientos. Pero lo vio pobre. Lo vio pobre. ¿De qué sirve, hermano, que nosotros tengamos los aplausos del hombre y estemos pobres en espíritu? ¿De qué sirve? Hay gente que se quiere enriquecer de aplausos, de elogios, de cuánta cosa pueda recibir del mundo, pero no quiere enriquecerse de las cosas espirituales. Ahora, Isaías 14:30 dice: los primogénitos de los pobres serán apacentados. Note bien lo que va a pasar en el milenio. Y los necesitados se acostarán confiados. Mas yo
haré morir de hambre tu raíz y destruiré lo que quede de ti. Eso es para el rebelde, para aquel que no quiera reconocer su pobreza espiritual. Déjame decirle que hay gente que sabe que está pobre espiritualmente y no hace nada por enriquecerse espiritualmente. Sabe muy bien que no está consagrado a Dios, no está buscando a Dios, no está en armonía con sus hermanos. Deja de venir a los cultos, deja de ayunar, deja de orar, deja de leer la Biblia, deja de cumplir con sus responsabilidades. Ya no evangeliza, ya no habla de Cristo, se avergüenza del evangelio. Está enredado en los negocios de la vida, está muy enredado en las cosas de este mundo y su mirada la tiene en las cosas de la tierra. Entonces está pobre en espíritu, porque Dios no está contento con esta persona. Esta persona está muy pobre e ignora la benevolencia de Jehová. Así que Dios promete a los fieles, a aquellos pobres, ser apacentados porque en su pobreza buscaron a Dios. Isaías 29:19 dice: entonces los humildes volverán a alegrarse en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Qué tremendo, ¿verdad? Porque estos pobres, hermano, van a darse cuenta que la verdadera felicidad no está en las cosas materiales, sino en las cosas espirituales, y se gozarán en el Santo de Israel. Nosotros, en nuestra experiencia personal y en la experiencia de otros, hemos visto que una persona pobre que ama a Dios, que está rica espiritualmente, la pobreza material no le impide glorificar a Dios, no le impide buscar a Dios, no le impide darle a Dios gracias por todo. No está maldiciendo a Dios, no está envidiando a aquellos que están ricos, porque si no va a fracasar. En el Salmo 73 nosotros vemos este salmo tan hermoso que ya todos lo conocemos. Es el salmo, hermano, de Asaf. Asaf era el director de los músicos del templo. Él era el director de los músicos. Pero un día dejó de ver a Dios, dejó de ver lo que había en el templo, dejó de ver a sus hermanos, dejó de ver su ministerio, dejó de ver sus talentos, dejó de ver las bendiciones espirituales que Dios estaba dando y puso su vista afuera. Y cuando puso su vista afuera se dio cuenta que ya habían hombres que no buscaban a Dios, hombres que estaban blasfemando contra Dios, pero que estaban con sus cachetes bien robustecidos porque tenían mucho que comer. Estaban, hermano, con abundancia. Versículo 7 dice que sus ojos les saltaban de gordura y lograban con creces los antojos del corazón. Dice el verso 8, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y no hay conocimiento en el Altísimo. Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. ¿Pero qué clase de riqueza alcanzaron? Material. Verdaderamente, ahora note bien, ahí está el error de Asaf. Mire lo que dice. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Mire qué tremendo. ¿Acaso Jesucristo no dice que los de limpios de corazón son bienaventurados? Ahí en el versículo 8 de Mateo 5 dice, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Pero este hombre que estaba limpio de corazón,
ahora se siente menos que aquellos que están afuera, que no tienen riqueza espiritual, sino más bien riqueza material. ¿Cómo podríamos nosotros comparar lo espiritual con lo material, hermano? ¿Qué es lo que realmente hace que el hombre viva feliz? Porque hay quienes tienen mucho dinero, muchas riquezas y viven en un infierno, hermano. Quieren escapar de todo esto. En el verso 13 del capítulo 73, dice este salmista: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Eso le pasa a muchos dentro de las iglesias que ven, contemplan las riquezas de afuera, el dinero, y dejan la iglesia, dejan de santificarse, dejan de servir al Señor y van y agarran dinero, dinero y más dinero y más dinero y más dinero, que se olvidan de Dios. Se sienten bendecidos. Esa es una ilusión, es un engaño terrible lo que está pasando, mi hermano. Ahora, dice acá: pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, el verso 15, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma. Mira hasta dónde llegó el salmista. Y en mi corazón sentía punzadas. Pero él reconoce su error. Y dice el verso 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Quiere decir que había, hermano, en un fuerte golpe en él que casi lo dominaba, casi lo tumbaba, lo noqueaba. Pero se dio cuenta de repente en el verso 22 y dice: tan torpe era yo. ¿Cree usted que estando usted en la iglesia y se va al mundo a buscar riquezas materiales en vez de buscar riquezas espirituales es inteligencia? Eso es una torpeza. Por eso dice acá: tan torpe era yo que no entendía. Es que solamente los que no entienden hacen esto, hermano. Una persona que entienda tal como Dios es y como Dios lo ha bendecido, no se va a alejar de Dios por las riquezas terrenales. No va a cambiar a Dios por las riquezas terrenales. Es por demás. Pero aquí dice: tan torpe era yo. Quiere decir que él estaba torpe. Todo aquel que está en esta condición está torpe. Que Dios lo haga entender. Pero se va más allá, dice: era como una bestia delante de ti. Él mismo se llama bestia. Porque, hermano, ¿y una bestia cree usted que realmente entiende? ¿Qué se hace con una bestia cuando no entiende? ¿Qué haría Dios con una bestia cuando no entiende? Vamos al Salmo 32. Miren lo que dice el Salmo 32. El salmista en el verso 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Dios hablando. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero vea lo que dice el verso 9. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con el cabestro y con freno, porque si no, oiga bien, no se acercan a ti. ¿Se da cuenta? Tiene que Dios poner vara, poner ciertas cosas para que se acerquen. Examinemos nosotros. ¿Cuál es nuestra prioridad en nuestra vida? ¿En qué nos estamos deleitando más? ¿En las riquezas mundanales, o sea, de este mundo, o en las riquezas espirituales? ¿De qué cosa estamos más cerca? ¿Estamos más cerca de lo material o estamos más cerca de lo espiritual? Dios dice: acercaos a mí.
y yo me acercaré a vosotros. Tenemos que entender esto muy bien nosotros si queremos ser bienaventurados. No seáis como el caballo, como el mulo. Entonces, hermano, tenemos que entender que Dios lo que quiere es enriquecernos espiritualmente. Isaías 49:13 dice: cantad cielos, alabanzas y alégrate tierra, montes prorrumpid en alabanzas, porque Jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia. Cuando el salmista o cuando el profeta habla de que de sus pobres tendrá misericordia, el énfasis más que lo material acá es lo espiritual. Porque Dios empieza diciéndoles que pondrá sus leyes en sus corazones. Y que ya nadie andará preguntando acerca a su vecino, a su hermano, de que por favor le enseñe acerca de Jehová. Porque dice que cada uno tendrá la ley escrita en su corazón y no tendrán necesidad de andar preguntando para que le enseñen acerca de Dios. Porque tendrán la unción en su vida. Ya no son pobres. Ellos están ahora felices. Zacarías 11:7. Apacenté pues las ovejas destinadas a la matanza, esto es, a los pobres del rebaño. Tomé para mí 2 callados, a uno le puse por nombre gracia y al otro ataduras. Apacenté las ovejas. Aquí Dios está hablando de personas, de sus ovejas, que estaban destinadas a la matanza. Pero cuando viene Dios, hermano, a defender a su pueblo, lo libra de la muerte totalmente. El pobre muere sin tener quien lo defienda. Cuando usted y yo estábamos sin Dios, sin esperanza, mi hermano, ¿acaso el diablo no se quería aprovechar para matarnos? Para destruir nuestras familias. ¿Por qué el diablo tenía acceso? ¿Por qué Satanás venía y podía hacer todo lo que él quería en nuestros hogares con nosotros? Porque estábamos pobres. Satanás sabía muy bien que estábamos pobres. Nuestro espíritu no estaba fortalecido. Nuestro espíritu no estaba conectado con Dios. No teníamos nada del cielo en nosotros. Estábamos, como dice el apóstol Pablo, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero la sangre de Cristo vino a hacer la diferencia. Ahora somos ricos porque hemos buscado al Dios Todopoderoso. Usted aceptó a Jesucristo porque reconoció su pobreza espiritual. Usted reconoció que quizá lo tenía todo, pero sin Dios, hermano, no hay felicidad. Sin Dios no hay abundancia. Sin Dios no hay gozo, no hay paz en el corazón. Es Dios el que hace la diferencia. Isaías 6:11 dice, y el mismo Cristo lo profetizó: el Espíritu de Jehová, el Señor, o sea, el mismo Cristo lo dijo, lo leyó en Isaías 61, cuando se le dio el rollo ahí en Nazaret. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas noticias. ¿A quiénes? A los pobres, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel. ¿A quién vino a predicar Cristo? A los pobres. A los pobres. Pero ¿qué clase de pobres? ¿Por qué llamó a Zaqueo si Zaqueo estaba rico? ¿Por qué le dijo: Zaqueo, bájate de ahí, porque es necesario que yo pose hoy en tu casa? Pero ¿por qué llamó a Zaqueo si él vino a predicar a los pobres? Porque Zaqueo estaba pobre en espíritu, mi hermano. Por eso lo llamó. Dios, hermano, no le da importancia realmente a lo material. Lo que él ve el corazón y dice: este me necesita.
este necesita ser rico en espíritu. Cuando Juan el Bautista mandó a preguntarle a Jesús si él era el verdadero Mesías al quien estaban esperando, Jesús les dijo a los enviados: vayan y díganle a Juan lo que ustedes están viendo. Y Mateo 11:5 les dice: díganle que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y oiga bien, y a los pobres es anunciado el evangelio. Cuando uno lee este versículo, uno inmediatamente su mente le da una pantalla la gente que vive en chozas humildes, gente que no tiene mucha comida, que no tiene en sí ni para comer. Esa es la imagen que uno recibe. Pero aquí realmente los pobres no son esos, son todos los hombres que están sin Dios y sin esperanza. Aquí incluye al que tiene mucho materialmente o al que no tiene nada. Incluye a todos. 2 Corintios 9:8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿Por qué tenemos nosotros que abundar en buenas obras? Porque ahora estamos ricos. Antes usted odiaba, ahora ama, está rico. Antes usted se quería vengar, ahora perdona, usted está rico en Dios. Porque la riqueza que usted tiene no es de aquí de la tierra. Eso no se lo puede dar la tierra. Eso no se lo puede dar nada. Eso solamente se lo da Dios. Podemos ahora tener cosas que antes no teníamos. Podemos hacer cosas que antes no hacíamos. Ahora podemos sembrar, dice el verso 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Note bien que no son frutos de la cosecha de maíz ni de naranjas. Es fruto de justicia. Quiere decir que Dios nos ha puesto en nuestras manos semillas. Él no nos ha dado los árboles, no nos ha dado el fruto, sino que nos ha dado la semilla para que nosotros vayamos y la tiremos a los caminos. Y veamos nosotros, hermano, que esa semilla va a producir tanto en aquellos como en nosotros, para que nuestro fruto aumente. ¿Cuándo es cuando tu fruto va a aumentar? Cuando Dios traiga el tiempo de la cosecha, porque ahora que estás oyendo la palabra, ahora que vienes a la iglesia, ahora que estás orando, ahora que estás leyendo la Biblia, ahora que estás ahí metiéndote con Dios, dándole importancia a Dios, a lo espiritual más que a lo material, entonces va a venir el momento de prueba, donde tú vas a sentirte libre para hacer cosas tan hermosas para Dios, que no te vas a sentir humillado, no te vas a sentir avergonzado, vas a sentir que Dios está a tu lado para hacer cosas importantes espiritualmente hablando. Note bien que los profetas del Antiguo Testamento, los hombres de Dios, esos hombres grandes de Dios, al cual Hebreos pone en el desfile de los héroes de la fe. Dice Hebreos 11:37 que ellos fueron apedreados, fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Pero déjeme decirle, perdieron ellos lo legítimo. Dice de Abraham de que él nunca quiso tener una casa en esta tierra. Abraham nunca compró tierra, aunque Dios le prometía la tierra y le dio mucha riqueza. Abraham no tenía su vista en las riquezas. Cuando Lot quiso
apartarse de él, o sea, Abraham lo quiso apartar porque había pleito entre sus siervos, le dio la opción a Lot, su sobrino, para que escogiera. Abraham sabía muy bien que todo lo que se veía ahí por todo el río Jordán y todo lo que se veía en esa tierra eran como la tierra de Egipto, así lo vio Lot. Y escogió esa tierra. Y cuando se fue Lot, Abraham quedó solamente en el desierto. Y no había verdor a su alrededor, solamente allá lo que Lot había escogido. Él pudo haber escogido eso, pero le dio la opción a Lot. ¿Sabe por qué le dio la opción a Lot? Porque Abraham no andaba tras lo terrenal, sino tras lo celestial. Entonces déjeme decirle que cuando Abraham se quedó solo, Dios se le apareció y le dijo: Abraham, no temas, que esta tierra yo te la daré a ti. Mira, levanta tu vista y mira para el norte, para el sur, para el oriente, el occidente. Y mira, todo lo que tus ojos ven, eso es tuyo. Pero déjeme decirle que cuando Abraham va y ve, había solamente arena. Arena. Pero Dios le dice más tarde: mira esa arena que está allí, mira todo. Así yo multiplicaré tu descendencia. ¿Cuántos adoramos a Dios? Y luego le dice: mira hacia arriba, mira las estrellas, así también será tu descendencia. Porque vas a tener una descendencia consanguínea, física, y vas a tener una descendencia espiritual. Pero lo que Abraham menos sabía era esto: que en medio de todos esos granos de arena que Dios le dio, donde no había ningún verdor, ahí había un granito de arena que venía de él, que iba a ser parte de su descendencia. Ese granito de arena se iba a llamar Jesús el Salvador. Aleluya. Ahí estaba metido, ahí estaba ese granito de arena. Mira, mi hermano, tú quizás estás viendo tu vida y ves solamente desiertos. Estás viendo que no hay bendición terrenal. Estás viendo que no hay nada de lo que el hombre te pueda aplaudir. Pero déjame decirte, ahí en medio de toda esa arena, ahí tienes a Jesucristo. Ahí está tu Salvador. No tienes nada que perder. Somos ricos en Cristo Jesús. Santiago 2:5 dice: hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman? Note bien. ¿Ricos en qué? Ricos en fe. A los pobres de este mundo Dios ha elegido. En este caso Pablo está refiriendo a los pobres, a aquellos en verdad que no tienen nada. Pero Dios los convierte en ricos. Alguien aquí se puede sentir tan pobre, pero no dejes que el diablo te engañe. Tú estás rico. Una oración hace que Dios te dé el cheque que tú necesitas. Un clamor al cielo hace que Dios mande el pago de tus biles. Algo que Dios hace es que aquello que tengas que sacar del banco para gastarlo en el médico, Dios se adelanta y te sana. De tal manera que Dios es el que obra, que Dios es el que te bendice. Porque tu fe vence al mundo. Tu fe es la que te enriquece. No puede ser decir soy pobre, soy desventurado, porque tenemos al Rey de Gloria, al Dios omnipotente en nuestro corazón. Aleluya. Y el que tiene a Cristo lo tiene todo. Así que Cristo empezó con el Espíritu. Porque si usted lee todo los capítulos 5, 6 y 7 de este sermón, se da cuenta que el capítulo 5 tiene que ver directamente, hermano, con lo que es la ley de Moisés. El capítulo 6
tiene que ver con la religión, ese formalismo religioso que hay en el hombre. Y el capítulo 7 tiene que ver con nuestra relación con el prójimo. O sea que en el capítulo 5, la relación con la ley. En el capítulo 6, la relación con Dios. En el capítulo 7, la relación con el prójimo. Por eso Cristo prepara esto desde el principio. Empieza con el Espíritu, porque ¿de qué sirve, hermano, tener obras buenas? Como dice el apóstol Pablo, ¿de qué sirve que yo de mi cuerpo quemar? Que hablara lenguas espirituales y angelicales y no tengo amor. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo ahí? De pobreza espiritual. ¿De qué sirve que yo dé muchas profecías y no tengo amor? Está hablando de pobreza. ¿Cuánta gente pobre espiritualmente hablando hay en las iglesias? Porque hay muchos pleitos en las iglesias. Porque hay mucha gente que se ocupa más en andar peleando que en consagrarse al Señor en las iglesias. Porque esta es gente pobre. Esta gente le falta lo espiritual. Pero el que está rico en el Señor, mi amado hermano, déjeme decirle que viene y se deleita en Dios. Tiene mucho que dar, tiene mucho que ofrecer, porque realmente tiene la riqueza de Dios. Por eso dijo Jesús: Padre, así como tú me has amado a mí, con ese amor con que tú me amaste, te pido que ellos también se amen entre sí. ¿Se da cuenta? Quiere decir que dice la Biblia que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo. De tal manera, hermano, que ese amor no se puede comprar con hechos, ni con consejos, ni con cuanta cosa se quiera hacer. Ese amor solamente lo obtiene aquel que cuando el Espíritu Santo viene a su vida y lo llena y lo transforma, entonces es rico en las cosas de Dios. Por eso está Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 da 9 elementos del fruto del que está rico en Dios. Mire lo que tiene el que está rico en Dios en Gálatas 5:22. Tiene amor, tiene gozo y tiene paz, una relación con Él mismo, dijimos la otra vez. Tiene paciencia, benignidad y bondad, se sabe relacionar con su prójimo. Y luego tiene fe, mansedumbre y templanza, una relación con Dios. Está rico, está rica en Dios. Esta persona, hermano, está comiendo frijolitos con una tortilla tostada solamente. Pero mire, ahí están los frijolitos que son más sabrosos que un caldo de gallina. Y estando ahí sentado, juntamente con su familia, levanta sus manos al cielo y dice: Señor, gracias. Gracias por mis alimentos, Señor. Y Dios le echa todas las vitaminas necesarias, porque esta persona está agradecida con Dios. Y está agradecida con Dios porque está rica en espíritu. Solamente los ricos en espíritus son aquellos que pueden levantar sus manos y le dan gracias a Dios en todo y por todo. Y nunca van a protestar. El diablo se equivocó con Job porque pensaba que Job solamente estaba rico materialmente. Pero lo que menos el diablo sabía, que Job estaba más rico que de lo que era materialmente. Por eso Job, en medio de la prueba, él bendijo a Dios y dijo: bendito sea Jehová. Él pudo bendecir a Dios en medio de todo. De solamente cada uno de estos bienaventuranzas, hermanos, salen muchos mensajes y muchas enseñanzas. Pero están los que lloran porque ellos recibirán consolación. Aquellos que realmente, hermanos, están deseosos de recibir un consuelo divino, no consuelo de los hombres. Hay gente que llora delante de los hombres. Mi hermano, yo te voy a dar un consejo. Cuando tú veas que alguien venga y te ofenda, que realmente te ofenda de verdad, una ofensa que es difícil de llevar,
No llores ante los hombres. El hombre jamás te podrá consolar. El hombre te va a poner más odio. Te va a dar la razón de venganza. El hombre va a decir, tú mereces hasta matarlo. Y te va a aplaudir si lo matas. Pero ¿sabes una cosa? Mejor vete delante de la presencia de Dios. Porque en Él está el consuelo. En Él está la ayuda. Vete delante de Dios y dice, Dios mío, tengo mi corazón destrozado. El hombre no me lo puede sanar, pero sí tú me lo puedes sanar. El hombre no puede hacer nada por mí, pero tú puedes hacer cosas hermosas por mi vida. Y Dios te restaura, Dios te sana, de tal manera que te pone anestesia. Y te hace hasta olvidar el poder que esa ofensa tuvo sobre ti. De tal manera que no te daña, se te olvida. El Espíritu Santo te trae cosas hermosas. Y de repente el diablo viene y te pone el pensamiento de esa persona que te ofendió. El Espíritu Santo viene y te lo quita. Porque ahora es Dios el que está peleando por ti. Aleluya. Porque es Dios el que te ampara. Él es Jehová, el Dios de los ejércitos. Aleluya. Llora. El que llora es porque está arrepentido también. El que llora es porque sabe que ha ofendido también. Ha ofendido a Dios. Y viene llorando ante Dios y dice, Señor, perdona mis pecados. Y recibe consolación. Esta consolación, hermano, es una consolación no humana. Es una consolación que lo trae todo. Viene todo en este paquete. Viene todo en este paquete. Viene la paz, viene el amor, viene la reconciliación. Viene todo, mi hermano, viene todo. Pregúnteme a mí, ¿de qué fue lo que dijo tal fulano cuando me estuvo ofendiendo? No se lo puedo decir, se me olvida. Pero ¿quién es el que hace esto? Dios. Dios toca tu cuerpo, agarra tu sistema nervioso, agarra tu cerebro, agarra ese disco duro donde se graban todas las experiencias de tu vida y donde automáticamente van a estimularte para hacer cosas. Agarra todo esto y las pone bajo el control de tu mente. Y cuando las pone bajo el control de tu mente, la mente tuya tiene poder sobre tus recuerdos y sobre tu pasado. Porque sobre tu mente está la mente de Cristo Jesús. Y cuando la mente de Cristo Jesús controla tu mente tiene poder para controlar lo que está en tu cerebro. De tal manera que tú vienes a ser una persona feliz, no una persona dependiente del pasado, no una persona dependiente de lo que te hicieron, sino una persona dependiente de la grandeza y de la riqueza que el cielo te ofrece y te ha dado, porque ahora estás con el Dios omnipotente. Bienaventurados los mansos, esos mansos. Y Moisés era un hombre muy manso, dice la Biblia. Un gran ejemplo, ¿verdad que sí? Salmo 25:9 dice, encaminará a los humildes en la justicia y enseñará a los mansos su carrera. Quiere decir que los mansos, hermanos, recibirán la tierra por heredad para que disfruten la tierra. Quiere decir que van a estar habitando en el milenio. Esa es la gente que va a habitar en el milenio. Pero el Espíritu Santo se ha adelantado con nosotros. Se les dice de la Biblia que si el espíritu del príncipe viniese contra ti, no huyas, porque la mansedumbre hace cesar que muchas ofensas. Se corrige con mansedumbre, dice la Biblia. Salmo 34:2 dice, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Solamente los mansos se pueden alegrar en las cosas que Dios da, en las cosas que Dios manifiesta. Uno que está, hermano, altanero, no sabe no puede ni recibir la palabra de Dios con mansedumbre. Usted ha visto gente que está escuchando la palabra y está así, mire, con su rostro altanero. A ver qué va a decir. A ver si lo que está diciendo es correcto.
a ver si está en lo bíblico. Está bien altanero. En mi experiencia de ser maestro en el seminario teológico, recibía gente nueva, cada año tenía gente nueva, ¿verdad? Porque los que se graduaban, los que pasaban este grado, yo enseñaba en el segundo grado, los evangelios, los hechos y las epístolas, y pasaban a tercer grado, y me venían los del primer grado. Pero algunos venían y entraban de una vez al segundo grado porque venían de otro lugar, venían de otro instituto o algo así. Pero el asunto es que muchas veces me tocaba gente que ya se creía que lo sabía todo. Y cuando empezaba a enseñar, la mirada era muy diferente. Su rostro era muy diferente. Estaban así, como quien dice, cuidadito con lo que estás enseñando, aquí estoy yo. Cuidadito, aquí estoy yo. No había mansedumbre en ellos. Para mí era un desafío y me gustaba, muchas veces me gustaba porque decía, aquí es donde yo puedo recibir una comprobación de parte de Dios y lo que yo enseño está bien. Y es transformador. Hermano, conforme las clases iban pasando, su rostro iba cambiando. Ya me miraban como amigos. Ya me miraban así, recibiendo, decían. Ya movían la cabeza así, decían. Y era muy diferente. Y lo tremendo del caso era que al final de las clases, en la mayoría de ellos, venían y me abrazaban y daban gracias a Dios, porque Dios, a través de esas clases, transformó gran parte de sus vidas. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, el que tiene mansedumbre, hermano, sabe cómo va a actuar ante ciertas circunstancias de la vida. Aquel que tiene mansedumbre es una persona que sabe llevar un yugo juntamente con Jesús. Cristo dice que los mansos de acá heredarán la tierra. Algo que el salmista escribió en el Salmo 37:11, dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Mire, esta es una promesa grande. Luego Jesús dice en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. La pregunta es, ¿estamos aprendiendo de Jesús nosotros? ¿O no estamos aprendiendo de Jesús? Y oiga bien lo que pasa con el manso cuando aprende de Jesús, y hallaréis descanso para vuestras almas. Descanso para vuestras mentes. ¿Cuánta gente atribulada hay mentalmente, verdad que sí? Pensando negativamente y que aquí ya, y diciendo cosas en su mente que no es de la voluntad del Señor, porque está intranquila esta persona, porque no es mansa delante de Dios. Por ahí hubo un carnal que dijo, mire hermano, la Biblia dice que hay que ser manso, pero no menso. Digo, es que la mansedumbre no hace a ninguna persona mensa, sino que lo hace descansar delante de Dios. ¿Verdad que sí? Ellos agarran esta frase para gloriarse en lo que hacen. Es que yo no me dejo de nadie y yo soy manso, pero usted sabe que tampoco yo no soy menso. Y se quieren gloriar en sus cosas, en sus venganzas. No, Dios conoce el corazón. Por eso dice el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esto, hermano, es algo hermoso porque Cristo dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Cuál es el alimento con el cual Dios saciará a los que tenemos hambre y sed de justicia? Es Cristo Jesús. Él dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna. A Cristo hay que comerlo. ¿Cuántos hemos comido a Cristo, mi hermano? Y es el pan diario de nosotros. Dice Apocalipsis 7:16, ya no tendrán hambre ni sed,
y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Eso es cuando estemos, hermano, en esa linda tierra. Esa tierra nueva que Dios nos va a dar. Cuando Él dice que los pobres es el reino de los cielos y que los mansos heredarán la tierra, está hablando también de la tierra nueva que vamos a heredar. ¿Cuántos queremos heredar esa tierra? ¿O hay alguien que no quiera? Yo le voy a decir, para aquel que no quiere heredar la tierra, le voy a decir qué es lo que va a pasar. Si usted no quiere heredar esa tierra, lo que va a heredar es el lago de fuego. Ahí va a estar con el diablo, con la bestia, con el falso profeta. Ahí van a estar todos borrachos, brujos. Es más, todos los demonios que el diablo se trajo del cielo van a estar ahí. Y se va a estar con su cuerpo natural. Porque usted va a resucitar con ese cuerpo natural y así va a ser tirado al lago de fuego. De ahí no saldrá nunca, no habrá muerte. Ahí su carne se va a deshacer y volverse a hacer otra vez por castigo eterno. No va a morir. Yo no quiero irme ahí. ¿O alguien quiere irse ahí? Y usted sabe que de la noche a la mañana, si no estamos bien con Dios, nos vamos ahí. Primero nos vamos al infierno, donde va nuestra alma. Y luego nos vamos a resucitar en el día de juicio. Nos manda Cristo al lago de fuego. Ay, pero qué Dios tan malo tenemos, dicen muchos. Pues ni modo. Dios mismo dejó su riqueza allá y se vino a ser pobre por cada uno de nosotros. Él pagó un precio muy caro para nuestra salvación y todavía lo estamos rechazando. Pero ahora, terminando esta clase, hermano, vemos nosotros que tenemos que ser agradecidos. Note bien, Cristo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Todo esto, hermano, va a beneficiar al que responda adecuadamente, porque va a ser bienaventurado. Pero ahora nosotros vamos a dar de lo que hemos recibido, porque ya Dios hizo con nosotros algo grande. Y dice en el versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora podemos dar misericordia. Ahora somos misericordiosos, porque vamos a alcanzar más misericordia todavía. Quiere decir que esto no se termina acá. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Misericordia quiere decir, vamos a tener buena relación con nuestro prójimo. Vamos a vivir en paz con nuestro prójimo. Vamos a ayudar a nuestro prójimo. Bienaventurados los de limpio corazón es nuestra relación con Dios. Vamos a vivir en santidad. Vamos a conocer la palabra del Señor y vamos a apartarnos de todo pecado, de todo aquello que nos contamina para ver a Dios. Dice la Biblia que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Pero algunos solamente dicen, sin santidad nadie verá al Señor. Déjame decirte que las dos cosas son inseparables. Dice, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Quiere decir que la paz es la relación que tú tienes con tu hermano. Y la santidad es la relación que tú tienes con Dios. Tú no puedes decir, yo estoy bien con Dios odiando a tu hermano. Tú no puedes decir, yo estoy bien con Dios criticando a tu hermano, murmurando contra él, hablando de los siervos del Señor. El Espíritu Santo se enoja en ti, se contrista cuando está oyendo palabras que no están glorificando a Dios. La próxima vez que estás criticando, que estés murmurando, piensa, ¿qué estará pensando el Espíritu Santo de mí? ¿Estará triste o estará alegre por lo que estoy diciendo? Y si te atreves a preguntarle, pregúntale, Espíritu Santo, ¿estás alegre que estoy criticando al pastor? Dile, pregúntale, a ver qué te dice. Espíritu Santo, ¿estás alegre que estoy criticando al presidente de los caballeros? ¿Estás alegre que estoy criticando a la presidenta de damas? ¿A los diáconos? Oh, bueno, ¿o será que Dios solamente se enoja con los importantes? No, nadie es importante. Porque también el Espíritu Santo se enoja cuando estás criticando a tu hermano más humilde de la iglesia. Aquella persona que quizá no puede cantar, quizá no puede hacer las cosas como tú las haces. Y si las criticas, estás criticando a una persona que aparentemente la ves pobre, pero está rica en Dios.
y el Espíritu Santo se contrista. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que dar misericordia, hay que ser limpio de corazón. Por eso dice el versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pacificador quiere decir que viene una persona y te quiere atormentar para traer un escándalo, un pleito. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Le vas a seguir la corriente? No, vas a evitar el problema. Si te dice una palabra, tú tranquilo. Te dan ganas de contestarle, te van a dar ganas de tirarle la silla, te van a dar ganas de tirarle lo que tienes en tu mano. Cuidado si tienes una leche caliente porque te llevan a la cárcel. Te van a dar ganas, pero ¿qué sucede? ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que de poder, de amor y de dominio propio. Todo aquel que está rico en Dios tiene dominio propio. Sabe cómo poner las cosas en su lugar cuando viene el ciclón, el tornado, cuando viene el terremoto, cuando viene el viento fuerte. Él sabe cómo manejar las cosas. No se mete para que el viento lo lleve a él también. El diablo viene y lleva y trae un escándalo. Ahí se mete el creyente también en el escándalo y lo sacude Satanás. Y lo hace trizas por no tener sabiduría. Hay un pasaje en la Biblia donde habla de tener sabiduría en Santiago capítulo 3. Mire lo que pasa acá. Y aquí habla de los que hacen la paz. Por eso voy a leer este pasaje. Porque hermano, nosotros no hacemos esto para ser salvos, es porque ya somos salvos. Santiago 3. Dice el versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Se da cuenta? Implica la mansedumbre aquí. ¿Qué es lo que es la mansedumbre? Traer buena conducta. Trae sabiduría. Y luego dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Hay algo que no está legítimo en esta vida. Porque esta sabiduría no es de la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. El celo, hermano, no es de los que van a habitar el reino de Dios. Hay gente que cela a su cónyuge hasta con la sombra cuando la ve. ¿Qué vistes ahí? Pasó la sombra. ¿Te gustó la sombra, verdad? ¿Te gustó la sombra? Sí, qué terrible esto. ¿Eh? Hay gente celosa, hermano. Qué bueno que aquí no hay ningún celoso. Felicita que está a su lado, caballero. Dígale, te felicito porque no eres celoso, dígale. Y usted, hermana, felicita a su hermana ahí. Te felicito porque no eres celosa. Sí. Como no aprenden a ser amigos, pues andan celando. Y cuando desde novios empiezan a celar, eso va a estar tremendo, hermano. Porque si siendo novios se celan, cuando estén casados, ¡ja! Cuidado con ver hacia arriba, hacia el norte, hacia el sur. Pues, va a tener que andar la mujer así, miren. Porque no hay sabiduría, no hay mansedumbre, no hay paz. Dice aquí, el versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y oigan lo que dice el versículo 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen ¿qué? La paz. Qué tremendo, hermano. Así que Cristo dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y luego en la lección tenemos que los que oyen la palabra de Dios son bienaventurados. Tenemos también que si cuando el Señor venga, en Lucas 12:37, bienaventurados dice, aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga haya velando. De cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Juan 13:17, si sabéis estas cosas,
bienaventurados seréis si las hiciereis. Jesús le dijo a Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Déjeme decir, hermano, nosotros somos bienaventurados. ¿Verdad que sí? Somos bienaventurados porque estas bienaventuranzas, hermanos, caen sobre nosotros. Porque realmente hemos buscado al Señor, escuchamos la palabra del Señor, estamos ocupados en la obra del Señor y estamos velando para que cuando Cristo venga no nos quedemos, sino que nos vayamos con Él. ¿Cuántos decimos un aleluya, mis hermanos? Dios te bendiga, Dios te guarde. Te invito a que te pongas de pie y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra que Dios nos ha dado.